Alfonso Muñoz presents Your Polyglot Belongs to Me, Steganography in Modern APTs. This talk dives into the latest advance in the use of steganography in modern APTs and the usefulness of polyglots to reduce the impact when recovering hidden information. You will see several examples using polyglot, Alfonso's own tool for attack and defense. Hola a todos, me llamo Alfonso Muñoz y en los próximos minutos vamos a hablar de técnicas sofisticadas de esteganografía en APTs modernos, limitaciones y bueno, avances utilizando polyglots y herramientas concretas. Bueno, hola a todos. En primer lugar, gracias a la Ecoparty por permitirme estar los siguientes minutos con vosotros. Me llamo Alfonso Muñoz y bueno, vamos a hablar un poco de técnicas sofisticadas y no sofisticadas en este último año y medio, sobre todo en APTs modernos. Y vamos a ver, bueno, ciertas limitaciones, ciertas ventajas y cómo se pueden complementar con otro tipo de conceptos, como pueden ser los polyglots y, bueno, cómo se pueden automatizar esos polyglots desde un punto de vista ofensivo y defensivo, ¿vale? Si queréis, bueno, cualquier cuestión me podéis localizar por Twitter, Mindclip, os dejo ahí información de contexto. Llevo, bueno, más de 18 años dedicados al campo de la ciberseguridad, en grandes organizaciones principalmente, desde un punto de vista ofensivo y defensivo. Así que, bueno, cualquier cosa que necesitéis me podéis contactar o, por ejemplo, también a través de la red temática CryptoRed, que supongo, bueno, alguno de vosotros conoceréis. Bien, bueno, rápidamente, ¿por qué esta investigación o por qué esta charla? Bueno, todo surge por dos motivos fundamentales. Uno de ellos es que pertenezco a un grupo de la Europol donde intercambiamos información acerca del cómo, digamos, cibercriminales están utilizando de manera indebida el uso de esteganografía en un sentido amplio, ¿vale? Cómo poder mitigar esos problemas. Y por otro lado tiene que ver con un tuit que publicó Kaspersky hace algo más de un año de cómo ciertos APTs estaban empezando a utilizar estaban utilizando ciertas técnicas de esteganográficas que para Kaspersky pues eran sofisticadas, ¿vale? Como ya, bueno, esta disciplina llevo interesada en ella bastantes años, me llamó la atención ese comentario de sofisticadas. Y bueno, eso derivó un poco en la investigación y la charla que os voy a dar, ¿vale? Bueno, básicamente lo que vamos a ver en los próximos 45 minutos más o menos es una introducción muy rápida a la esteganografía, por si alguien no sabe lo que es, para que se sitúe, y rápidamente pasaremos a cómo se puede aplicar desde un punto de vista ofensivo. Vamos a centrar mucho el interés en entender cómo funcionan las técnicas esteganográficas en APTs modernos, principalmente en este último año y medio. Vamos a entender sus limitaciones y vamos a ver si se pueden complementar de alguna manera, ¿vale? Esto me da pie a hablaros de los polyglots y de las muchas cosas que a día de hoy se pueden hacer con polyglots y lógicamente también en este malware, ¿vale? Os enseñaré la herramienta Powerglot que la he desarrollado y, bueno, y una serie de conclusiones y aprendizajes, ¿vale? Bien. Rápidamente, la esteganografía es una ciencia que permite ocultar en general una información dentro de otra. Puede ser en imágenes digitales, en vídeos, en audio, en textos en lenguaje natural, en protocolos de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una ciencia muy amplia que, bueno, nos llevaría mucho tiempo, lógicamente, estudiar aquí ahora la historia o los algoritmos concretos, pero bueno, os he dejado un repositorio en mi GitHub personal donde os he recopilado una enorme cantidad de información por si queréis profundizar. La mayor parte de las herramientas esteganográficas que están disponibles a día de hoy en Internet, muchas de ellas se utilizan, por ejemplo, en CTF, si os interesa, bueno, esa disciplina, ¿no? Para que podáis utilizarlas, tanto para ocultar como para detectar, recursos y herramientas gratuitas que realicé. Y también os recomiendo, bueno, una serie de libros que yo leí en su momento, que son muy importantes, sobre todo si queréis elaborar procedimientos algo más sofisticados que los que se puedan encontrar en las herramientas tradicionales esteganográficas en Internet y que ahora después, con algún ejemplo, os demostraré porque es interesante, pues profundizar un poquito más en ese conocimiento, ¿vale? La idea es que la charla sea bastante práctica en el sentido de, bueno, enseñaros cosas muy concretos y cuál es el resultado, ¿no? Y desde un punto de vista defensivo y ofensivo.
Entonces, bueno, desde un punto de vista de stego, siempre es importante pensar pues qué se puede hacer con la stego, ¿no? Dónde se puede transmitir, cuánta información se puede intercambiar, y cuando pensamos en eso, habitualmente nos solemos centrar en imágenes digitales. No es el único medio, ni mucho menos, hay muchos otros, pero es verdad que es uno de los más utilizados, y habitualmente pensamos en las redes sociales, ¿vale? Porque sobre todo en muchas organizaciones las redes sociales no suelen estar limitadas y puede ser un buen mecanismo para intercambio de información y canales encubiertos. Es importante que cuando pensemos en un canal, por ejemplo en una red social, en un canal de transmisión, pueden existir ciertos ataques que se denominan ataques activos, que podrían eliminar esa información esteganográfica. Puede ser en el caso de imágenes digitales, por rescalado, compresión, cambios de calidad, etcétera, ¿vale? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si tanto desde un punto de vista defensivo como ofensivo podemos conseguir ciertos ataques o impedirlos, ¿vale? El canal de comunicación es muy importante. En principio, las redes sociales realizan este tipo de ataques activos, pero es verdad que a día de hoy, incluso con herramientas clásicas de stego, que seguro muchos conocéis, como StegHide, F5, etcétera, es posible ocultar stego, ¿vale? Por ejemplo, en Facebook o Twitter, si utilizáis esos comandos con estos parámetros que os indico, pues a día de hoy todavía es posible hacer canales encubiertos. Pero es cierto que en otras redes sociales, pues las transformaciones que hacen, pues te evitan los canales encubiertos. Por ejemplo, LinkedIn, Mastodon, Instagram. Aquí es el punto importante, donde tener un amplio conocimiento de stego, incluso a bajo nivel, os va a permitir en muchas de las ocasiones evitar esas restricciones, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo concreto de un algoritmo de stego que está recogido en la literatura, que se llama JAS, que es un algoritmo particular que está diseñado para ser resistente a modificaciones en la imagen, ¿vale? Os dejo aquí la versión online para que podáis jugar con ella, y aquí simplemente lo que hago es cojo una imagen, le voy a ocultar una dirección IP, por ejemplo, y esa imagen la voy a subir a LinkedIn. Como os enseñaba antes, LinkedIn, por cómo funciona, elimina la mayor parte del contenido esteganográfico que pudiéramos ocultar con muchas de las herramientas disponibles en Internet. Si lo hacemos de esta manera, pues simplemente os descargaríais la imagen de LinkedIn y veréis que podéis recuperar la información sin ningún problema. Es decir, conociendo bien el canal de donde transmitimos una información y los algoritmos, podemos jugar bastante y evadir muchos de los mecanismos que nos impedirían establecer un canal encubierto, ¿vale? Eso, de nuevo, tenerlo en cuenta desde un punto de vista defensivo y ofensivo, sobre todo cuando ahora después pasemos más a la parte de stego malware, ¿vale? Habitualmente, cuando alguien se pregunta si es fácil o difícil detectar la esteganografía, los canales encubiertos, depende un poco de cómo esté implementada y de los algoritmos que se estén utilizando. Es verdad que muchas de las herramientas que se utilizan a día de hoy en Internet para ocultar información se pueden detectar, ¿vale? Y muchas de ellas están mal implementadas. Por ejemplo, os dejo ahí arriba una herramienta que implementé hace mucho tiempo, que es StepSecret, que detecta pues muchas de ellas, ¿vale? Un ejemplo curioso, os lo dejo aquí, pues es el caso de Mr. Robot, ¿vale? La serie Mr. Robot, que utilizaba la herramienta TipSound, que es una herramienta esteganográfica para ocultar información en ficheros web, ¿vale? Pues un vistazo rápido, si lo vemos en grande, pues posible localizar cada información oculta, podemos saber cuál es el tamaño de la información oculta, vemos cuál es el algoritmo de cifrado que utilizan, que no es el mejor posible, la clave que utilizan la almacenan hasheada, con lo cual sería posible intentar un ataque de diccionario, etcétera, etcétera. Es decir, este es un excelente ejemplo de cómo no se implementa bien una herramienta esteganográfica. Si la esteganografía está bien implementada y se utiliza bien el canal donde queramos ocultarla y no se oculta mucha información, en la práctica es casi imposible detectar la información, ¿vale? Lo más que va a intentar un detector, un analista, será utilizar procedimientos para detectar patrones anómalos. A día de hoy, principalmente inteligencia artificial, y eso está acotado dentro de lo que se conoce como estegoanálisis a ciegas, ¿vale? Os dejo aquí a la derecha en un repositorio de mi GitHub un listado enorme de herramientas de estegoanálisis que os recomiendo que las reviséis si os dedicáis, por ejemplo, a temas forenses, o si desarrolláis vuestras propias herramientas de ocultación, pues para ver hasta qué punto se pueden detectar con alguno de los algoritmos cubiertos, ¿vale? Con esto un poco
os quería dar una visión muy rápida de algunos conceptos de Stego y ahora vamos a pasar rápidamente al tema que creo que es bastante interesante y es de cómo poder utilizar esteganografía desde un punto de vista ofensivo, ¿vale? Habitualmente la Stego se utiliza para, bueno, para libertades civiles, en entornos militares, de espionaje, para canales encubiertos típicamente, ¿vale? Pero desde un punto de vista ofensivo serviría principalmente o sirve para 3 cosas. Evadir medidas de seguridad perimetral, antivirus, IDS, cortafuegos, etcétera. Ocultar código malicioso, ¿vale? Que es lo que nos vamos a centrar sobre todo, que sería Stego Malware. Y una vez que hemos infectado los equipos y queremos conseguir algún tipo de persistencia, pues ocultar esa persistencia, ¿vale? Lo curioso de todo esto, y a mí me resultó bastante interesante porque llevo bastantes años interesados en esta disciplina, es que a finales del año pasado leí, bueno, un pequeño reportaje donde básicamente decía que la esteganografía iba a ser una tendencia en los próximos años. Y lo iba a ser porque en diferentes ciberataques se iban a utilizar cada vez más, ¿vale? A mí me sorprendió mucho esta afirmación tan categórica y un poco lo que analicé muy en detalle y lo que os voy a intentar resumir en las siguientes transparencias es cómo se ha estado utilizando la esteganografía en malware en los últimos años, antes de 2019 sobre todo y principalmente entre 2019 y este año, 2020, en ataques sofisticados, ¿vale? Si nos fijamos si vemos, bueno, esta transparencia en grande, si nos fijamos en lo ocurrido antes de 2019, podemos resumir que la esteganografía se ha utilizado en malware principalmente para hacer 3 cosas. Ocultar código ejecutable y datos de configuración, ocultar la comunicación con el Command and Control, que es típicamente el servidor que nos va a enviar pues, los comandos para que el malware haga lo que tenga que hacer y en menos ocasiones para robo de datos, ¿vale? Lo que es bastante curioso es que casi siempre se utilizan imágenes digitales, principalmente ficheros JPEG, y que las técnicas de Stego que se utilizan no son técnicas muy sofisticadas, de estas que os comentaba yo que pueden venir en los libros que os recomendaba, sino que son las técnicas, digamos, más básicas, ¿no? En imágenes digitales, la ocultación utilizando el bit menos significativo, ocultándolo en píxeles de manera secuencial, que es la técnica probablemente de las más sencillas que existen, y una técnica todavía más trivial que es la técnica EOF, que es añadir información al final de fichero, es decir, cualquier mecanismo defensivo que tengáis debería detectar pues este tipo de cosas, ¿vale? Es bastante curioso que solo en imágenes principalmente y técnicas que no son muy sofisticadas. En función de la organización, además de las imágenes digitales, pues utilizan canales encubiertos más tradicionales, ¿no? En HTTP, DNS o aprovechándose de ciertos sitios web que permiten enmascarar información, como puedan ser en comentarios en YouTube, en tweets, en comentarios en ciertas páginas de HTML, etcétera, ¿vale? Esta es un poco la tendencia. La duda que me surgía a mí antes de empezar esta investigación es si estos procedimientos, el uso de imágenes digitales y el uso de estas técnicas de Stego que no son tan sofisticadas, es un poco la tendencia en APTs modernos, es decir, en los APTs de este último año y medio más o menos, que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación y que nos puede hacer una idea de qué técnicas podemos utilizar desde un punto de vista ofensivo, por ejemplo, para evadir medidas de seguridad perimetral, o desde un punto de vista defensivo para ver dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿vale? Aquí os he reflejado, bueno, muchos de los APTs más modernos en este año y medio. De manera resumida, bueno, pues lo que se puede decir es que se repiten muchas de las técnicas y procedimientos, ¿no? de Stego malware anterior. Principalmente lo que se utiliza son imágenes digitales, JPEG y PNG. Es verdad que hay algún ejemplo de otros escenarios, ¿no? Utilizando ficheros de audio, pero bueno, en general son ficheros, imágenes lo que se utiliza y sobre todo la técnica de ocultación sigue siendo LSB secuencial, bit menos significativo e información al final de fichero. Es decir, siempre imágenes, que es el medio, digamos, más estudiado en Stego, con lo cual no se invierte mucho esfuerzo en otros canales de comunicación probablemente más invisibles y técnicas de Stego tradicionales, ¿vale? Para ocultar, ¿qué? Principalmente código PowerShell y ciertas herramientas de hacking. Es verdad que estos últimos meses ha recobrado con bastante interés
malware que vuelven a recuperar de alguna manera los clásicos canales encubiertos utilizando DNS, ¿vale? Pero en este caso DNS sobre HTTP, ¿vale? No tenemos tiempo para ver todos estos APTs en detalle, ¿vale? Porque la verdad es que son muy interesantes, pero sí os voy a hacer ahora un pequeño comentario sobre un APT concreto, ¿vale? Y la técnica de Stego que utiliza para, bueno, sacar alguna reflexión entre defensores y atacantes, ¿vale? Si os fijáis en esta transparencia, bueno, simplemente lo he puesto a modo de curiosidad, es para que veáis un poco las imágenes que utilizan estos Stego malware para que os deis cuenta que sin contexto, ¿no? Sin saber muy bien que eso se está utilizando para otros fines, realmente pues no podríamos saber que estas imágenes pues tienen un código malicioso o que tienen una información que les va a permitir conectarse a un determinado servidor, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, este ejemplo concreto en grande, como os comentaba, ¿vale? Por simplemente destacar un ejemplo, ¿no? de un APT. Este fue el APT que a mí me llamó la atención y que me derivó a esta investigación que os estoy enseñando, que era, bueno, un APT que Kaspersky destacó que estaba utilizando técnicas muy sofisticadas de ocultación y en concreto de esteganografía, ¿vale? Básicamente, una vez que un sistema está infectado con la pieza de malware, se conectaba a un determinado servidor y se descargaba una página web y esa página web básicamente lo que decía era que el servidor estaba caído. Con lo cual, un analista, si lo analizaba en una primera instancia, pues diría, bueno, parece lógico, ¿no? El servidor está caído y pues porque se lo habrán tirado, porque se habrá movido a otro servidor y ya está. Pero, sin embargo, si le prestas un poquito más de atención, te darías cuenta que cada vez que llamas a esa página web que te dice que el servidor está caído, en el código HTML se está codificando una información. ¿Cómo se consigue eso? Básicamente jugando lo podéis ver a la derecha, con el orden de los atributos en HTML y también podía ocultar codificación ceros y uno usando espacios y tabuladores. ¿Qué conseguía con esto? Pues básicamente pasarle comandos desde el servidor a la pieza de malware para ejecutar la acción correspondiente. Esto que según Kaspersky pues era una técnica muy sofisticada, pues resulta que es una técnica muy vieja y por algún motivo no sé si desconocida. Si sabéis un poco de esta disciplina, sabréis que como poco esta técnica se documentó hace 18 años, como poco, ¿vale? Públicamente. Y lo podéis ver en una herramienta que es gratuita, que es la herramienta de OGOL, escrita en PER, que permite hacer esteganografía en HTML. Es decir, APTs modernos están utilizando técnicas de Stego, muchas de ellas muy antiguas, y para ciertos analistas le parece que son técnicas sofisticadas, lo cual quiere decir que está descompensado, o esa es mi percepción, entre el conocimiento entre los atacantes y los defensores, o bien que los defensores pues están prestando atención pues a otras fases de la cadena del atacante y lo intentan detectar por ahí. Pero bueno, es importante que reflexionemos sobre esto y de cómo se está utilizando el Stego malware a día de hoy. Es cierto que existe un problema, ¿no? En general con el Stego malware y con herramientas ofensivas que se oculten utilizando esteganografía. Y es el hecho de que para poder recuperar esa información de Stego necesitamos un código adicional, un software adicional que invierta ese proceso de Stego para recuperar pues el código ejecutable, el PowerShell, la información de configuración que te conecte con el Command and Control, etcétera, ¿vale? Con lo cual, digamos, de alguna manera al defensor se lo estamos poniendo un poquito más fácil. Es decir, ya no es solo que el defensor se centre cuando detonemos, por ejemplo, una pieza de malware, ¿no? Y nos intente detectar de alguna manera, ¿no? Porque hagamos elevación de privilegios, movimientos laterales o lo que sea, sino que además puede prestar atención en determinadas librerías o herramientas o software que recuperen información esteganográfica, ¿vale? Entonces, aquí un poco la duda que a mí se me plantea es si esta fase podría ser mejorada de alguna manera, es decir, si podríamos llegar a conseguir que el Stego malware tuviera o una pieza de Stego concreta tuviera algún tipo de capacidad de autoejecución, es decir, que pudiera recuperar de alguna manera mágica esa información para intentar reducir un poquito la ventana de exposición al defensor, ¿vale? Es aquí donde para mí, donde empiezo a tener bastante interés en
los polyglots, ¿vale? Para el que no sepa lo que es un polyglot, en esencia un polyglot es una característica que nos permite que un mismo fichero pueda ser interpretado de diferentes maneras en función de quién lea ese fichero, ¿vale? Por ejemplo, un fichero JPEG pueda ser visualizado como una imagen si se reproduce con un reproductor de imágenes, pero pueda ser visto como un fichero PDF si se abre con un visor de PDF, ¿vale? Esto que parece en principio mágico se puede realizar y tiene unas implicaciones bastante importantes desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿vale? Sobre todo para bypassear ciertos mecanismos de protección. Es cierto que los polyglots es un concepto en principio antiguo. Hay investigadores como, por ejemplo, Albertini, que ha dedicado mucho tiempo a hacer pues, múltiples pruebas de concepto, ¿no? Para ver cómo un formato se puede convertir en otro, pero bajo mi punto de vista creo que no se le ha prestado suficiente importancia desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿vale? De ver cuántas cosas se pueden hacer desde un punto de vista ofensivo y cómo se puede automatizar y, sobre todo, qué tiene que hacer un defensor para intentar detectarlo, ¿vale? Entonces, muy relacionado con el stegomalware que os comentaba, lo que vamos a ver en lo que queda de charla es ver cómo de fácil o difícil es hacer un polyglot y en función de lo que podamos ocultar, ver si podemos llegar a ejecutar cosas o no y, lógicamente, si eso tiene una vida propia o si podría tener también utilidad pues, en stegomalware, ¿vale? Os he dejado ahí un repositorio donde recopilo toda la información técnica que considero relevante acerca de polyglots, ¿vale? Así que os recomiendo que le echéis un vistazo y, sobre todo, también uno de los motivos para trabajar e investigar un poco más en polyglots aplicados sobre todo a seguridad ofensiva es el hecho de que a la hora de consultar esa información me pareció que no se le estaba dando en muchas ocasiones suficiente importancia, que no estaba en muchas ocasiones bien documentado y, sobre todo, que no era un conocimiento en ocasiones fácilmente automatizable o disponible para los profesionales de nuestro sector para poder, bueno, sacarle todo el partido, ¿vale? Entonces, bueno, me centré sobre todo en la posibilidad, como os comentaba antes, que en stegomalware principalmente se utilizan imágenes y sobre todo JPEG, pues en la posibilidad de hacer polyglots con JPEG, ¿vale? Centrando o empezando principalmente con JavaScript y PHP, que es parte de, bueno, en la literatura se habían recogido ya ciertos casos, pero sobre todo intentando entenderlo bien para generalizar esos ataques, ¿vale? Y ahora veréis cómo pues, podemos hacer polyglots con JavaScript, PHP, PowerShell, ShellScript e incluso cómo ese conocimiento nos lo podemos llevar a otros formatos, ¿vale? Para poder hacer un polyglot, nosotros lo vamos a hacer en JPEG, pero se podría hacer en otro. Lo único que tenéis que tener en cuenta es tener una buena referencia del formato, es decir, un buen recurso que te diga qué significa cada parámetro dentro de, si vemos esta imagen en grande, cada parámetro dentro del formato, porque eso nos va a permitir adaptar un formato a otro formato, ¿vale? Ahora lo entenderemos bien con ejemplos. Yo en este caso concreto voy a utilizar este póster de los muchos pósters magníficos que tiene Albertini para hacer polyglots, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente cómo podríamos hacer si vemos esta imagen en grande, un polyglot JPEG y JavaScript, ¿vale? El objetivo fundamental para hacer un polyglot es que tenemos que convertir o intentar que un formato determinado se comporte como otro formato cuando se ejecute con otro visor, otro reproductor diferente, ¿vale? Entonces, aquí lo que os voy a enseñar es cómo poder convertir un fichero JPEG para que se interprete como un código JavaScript si lo ejecuta un reproductor de JavaScript, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer, si os fijáis en los diferentes puntos que os he puesto y en los cuadrados en rojo, es simplemente ir adaptando ese formato, ¿vale? Si, por ejemplo, cogemos el formato JPEG, hay un marcador inicial, ¿vale? Que si lo viéramos desde el punto de vista de JavaScript es una variable válida, ¿vale? A continuación tendríamos el tamaño de la cabecera, típicamente 0010. Aquí ese tamaño le tendríamos que poner un valor para que en JavaScript tuviera sentido, ¿vale? Si, por ejemplo, le ponemos el 093A, pues esos son dos caracteres, como os pongo arriba a la derecha, que tienen sentido desde el punto de vista de JavaScript, ¿vale? A partir de ese momento tendríamos que intentar codificar código JavaScript de alguna manera que fuera válido
y que no corrompiera el fichero JPEG, ¿vale? Por eso veréis que en todos los polyglots que os voy a enseñar a continuación y en muchos otros que pudierais investigar vosotros, tenéis que jugar mucho con los caracteres de comentarios en el lenguaje oportuno, ¿vale? Es decir, en el caso de JavaScript, veis que estoy jugando mucho con el 2F, 2A y el 2A, 2F, ¿vale? Eso se hace para que cuando interpretemos este fichero como JavaScript, toda esa información que hay entre los comentarios no se interprete, ¿vale? Eso básicamente lo que nos va a permitir es reducir la cantidad de ruido que se mostraría por pantalla y que viene del formato legítimo de JPEG, ¿vale? Una vez que hacemos eso, simplemente jugando con estos comentarios, insertaríamos pues el código que quisiéramos, ¿vale? Si veis ahí el número .2, pues vamos a insertar un pequeño alert Hola Mundo 2020, ¿vale? Lo que queráis. Bien, ¿cómo se traduce esto en algo práctico, ¿vale? Básicamente, si os fijáis en la imagen 1, pues cogeríamos ya nuestro polyglot JPEG JavaScript y si lo ejecutamos como una imagen, se ejecutaría como una imagen, pero si la misma imagen la ejecutamos con un reproductor de JavaScript, se ejecutaría como JavaScript, ¿vale? Este concepto, al menos que yo conozca y al menos una herramienta práctica de las pocas que hay, fue introducida por Saumil hace un par de años con la herramienta Stegosploit, ¿vale? Stegosploit refleja muy bien justo lo que os comentaba. Se puede hacer un polyglot JPEG y JavaScript, con esteganografía oculto el código malicioso en el JPEG y con el JavaScript, cuando se ejecute el polyglot, lo que voy a hacer es recuperar de la propia imagen el código malicioso, el payload, y lo voy a ejecutar, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que fuera un exploit para un navegador. Bien, ¿cuál es el problema de no entender a bajo nivel cómo funciona un polyglot? Pues que podemos hacer procedimientos que sean fácilmente detectables. Por ejemplo, Stegosploit, a final de ficheros, siempre deja la marca que os enseño abajo, ¿vale? Deja un fin de JavaScript y un fin de HTML. ¿Por qué es esto? Bueno, ya os podéis hacer una idea por lo que os estoy comentando. Básicamente, a la hora de hacer el polyglot, tiene que usar ciertos comentarios para intentar eliminar ciertos bytes del formato original de JPEG para que a la hora de reproducirse como si fuera un JavaScript, pues no se muestren, ¿vale? Con lo cual, conociendo el formato que os acabo de escribir, podéis jugar con esos comentarios, ponerlos antes, es decir, llevároslo arriba a la cabecera de JPEG o directamente eliminarlos porque en muchos casos los navegadores modernos, pues si una vez que lo abres el comentario no hace falta cerrarlo. Es decir, podemos adaptar estos polyglots con este conocimiento para hacerlo invisible, ¿vale? Lo que os comentaba en el punto número 1, eso ya no funciona en navegadores modernos. Lo que sí funciona en navegadores modernos, que es lo que os pongo en el punto número 2, en vez de hacer un polyglot introduciendo directamente el código en JavaScript, lo que tenéis que introducir es la información como si fuera en una pequeña página HTML, ¿vale? Como el ejemplo que os tengo puesto ahí, ¿vale? Un pequeño esqueleto de HTML y ahí introducís pues el código JavaScript y eso hace que sea completamente funcional el polyglot, ¿vale? Si avanzamos estos conceptos a otros formatos, intentamos hacer, por ejemplo, un polyglot JPEG PHP, pues conceptualmente es muy parecido, ¿vale? Os centráis en el formato JPEG, por ejemplo. De nuevo nos vamos, si vemos esta imagen en grande, al tamaño de la cabecera. Ponemos un tamaño de la cabecera si queremos hacer el polyglot, como es este ejemplo en la cabecera, ¿vale? Ponemos unas variables, unos octetos que se reproduzcan o tengan sentido en PHP y a continuación simplemente de nuevo jugamos con los comentarios, ¿vale? Jugamos con los comentarios para intentar quitar la mayor cantidad de bytes posibles de JPEG cuando reproduzcamos este fichero con PHP e introducimos nuestro código, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues simplemente lo que he metido es un ls, ¿vale? Si ejecutamos este polyglot, lo que podéis ver es que la imagen se ejecuta perfectamente como si fuera una imagen normal, pero si pasamos esa imagen a un fichero PHP, veréis que se está ejecutando el PHP, es decir, el fichero se puede comportar de dos maneras diferentes. Veréis que aquí al principio sale un pequeño error, ¿vale? Como un pequeño ruido, y eso es así porque no siempre es posible hacer polyglots perfectos, es decir, no siempre puedes adaptar perfectamente para que un formato se comporte como otro. Pero en cualquier caso, siempre vas a poder hacer que un fichero pueda ejecutar código de otro, como en el ejemplo que os estoy enseñando, ¿vale? Más allá de, el polyglot en JavaScript o polyglot en PHP, podríamos también hacer un polyglot JPEG con shell script, ¿vale?
Para esto simplemente, de nuevo, seguimos el mismo razonamiento, tenemos que adaptar el formato JPEG, pero tenemos que tener un poco de cuidado porque hay ciertos caracteres que pueden impedir que se ejecute correctamente, ¿vale? En este caso concreto, por mi experiencia un poco haciendo diferentes pruebas, tenemos que evitar los bytes a 0, ¿vale? Entonces, en este caso, de nuevo, siempre es lo mismo. Si queremos hacer el polyglot en cabecera, usamos el tamaño de la cabecera, metemos un tamaño que queramos un poco para introducir el shell script que queramos. Veis ahí que he puesto 0123, es decir, evitamos el 00. Vamos rellenando la cabecera y lo único que hay que tener, si vemos esta imagen en grande, lo único que hay que tener cuidado es meter adecuadamente retornos de línea y fin de línea, ¿vale? Para que se interprete bien el texto. A continuación, meter el texto shell script que queramos y lo que sí es importante, siempre que podáis, introducir almohadilla, ¿vale? La almohadilla, de nuevo, es el comentario aquí, ¿vale? En el caso de hacer temas con script, porque eso va a evitar que salga, digamos, más porquería de los bytes de JPEG a la hora de ejecutar este polyglot, ¿vale? Si vemos esta imagen en grande y vemos un poco el resultado, veréis que si ejecutamos la imagen normal con un visor de imágenes, vamos a ver la imagen sin ningún problema, pero si cogemos esa imagen y de las diferentes maneras que habría de ejecutarla, pero por ejemplo le damos permisos de ejecución y la ejecutamos, la imagen directamente, veréis que sale una serie de porquería, pero se está ejecutando lo que hemos metido en el shell script, ¿vale? En este caso, un ls, ¿vale? De nuevo, es decir, se demuestra que se puede hacer un polyglot y de nuevo no se puede hacer un polyglot perfecto, es decir, siempre aparecerá una cierta porquería, pero conseguimos ejecutar el código, con la ventaja que no necesitamos ninguna herramienta externa para ejecutar ese código, ¿vale? Pensar el ejemplo que os ponía antes, que este código que estamos ejecutando fuera el código que a su vez recuperara con Stego información ocultada en el JPEG, ¿vale? Aquí, bueno, os voy a dejar un pequeño ejemplo simpático, ¿vale? Que yo lo he llamado el WhatsApp de hackers, ¿vale? Podéis hacer cualquier otro ejemplo, pero es simplemente para destacaros la enorme posibilidad de uso de polyglots en general en Internet, ¿vale? Imaginaros que cogemos una imagen, un JPEG, la información de ese script que vamos a meter es un netcat a un servidor concreto, a un puerto, y lo que hacemos es que esa imagen la subimos a un repositorio de imágenes públicos de los muchos que hay, ¿vale? En este caso concreto, pues simplemente el cliente, la persona que estuviera interesada, se descargaría esa imagen de ese servidor, le daría permisos de ejecución a la imagen, como podéis ver en la imagen en grande, y directamente se ejecutaría el shell script, que en este caso concreto se conectaría a un servidor y nos permitiría pues establecer un chat, ¿vale? Este ejemplo es un poco una tontería, pero os hace ver la enorme versatilidad y de cosas prácticas que podríamos hacer distribuyendo polyglots en múltiples lugares en Internet con código que podría llegar a ejecutarse en determinadas circunstancias, ¿vale? Lógicamente, parece razonable que si podemos hacer un polyglot con shell script, podríamos hacerlo con PowerShell. Y de hecho, sí se puede hacer, ¿vale? Aquí, bueno, tenéis diferentes variantes. Podríais hacerlo utilizando, si vemos esta imagen en grande, utilizando como directamente el comando, ¿vale? PowerShell, el intérprete de comandos y los parámetros, o como podéis ver abajo, directamente introduciendo pues el código como introduciríamos en un fichero PS1 exactamente igual, ¿vale? La ejecución, pues parecida, ¿vale? Si vemos la imagen es completamente legítima, pero si a ese fichero le diéramos permisos de ejecución o lo pasáramos a un intérprete de PowerShell, pues se ejecutaría lo que estamos interesados, ¿vale? Bien, estos son, bueno, muchos de los ejemplos que he estado analizando de cómo poder hacer polyglots con JPEG en estos escenarios que os comentaba. Una buena pregunta que nos podríamos hacer, al igual que nos la hemos hecho con Stego hace unos minutos, ¿no? Sobre todo para saber hasta qué punto, por dónde podríamos recibir código malicioso o Stego malware que hiciera uso de estos polyglots, es cuál es el canal de comunicación más probable, ¿vale? En general, podemos utilizar polyglots en cualquier entorno que no altere la información, ¿vale? Es decir, en la mayoría de servidores públicos, si nos centramos, por ejemplo, en imágenes digitales, ¿vale? En la mayoría de servidores públicos donde podemos subir imágenes digitales,
Os he puesto aquí, bueno, dos ejemplos simpáticos, ¿no? De cómo tengo subido un polyglot en Wikipedia o en Archive o ORG. En la mayoría de herramientas de mensajería instantánea, en GitHub, bueno, en muchos escenarios, ¿vale? Para mí es bastante interesante cómo poder utilizarlo, por ejemplo, en documentos ofimáticos. Por ejemplo, en un documento en Word, en Microsoft Word, podéis insertar una imagen con un polyglot, ¿vale? Y transmitir ese fichero Word sin ningún problema, ¿vale? Como sabéis, un fichero Word en esencia es un fichero comprimido, con lo cual ese fichero se podría descomprimir y al descomprimirlo tendríamos la imagen con el polyglot, es decir, el polyglot no se pierde, con lo cual sería otra manera de poder llegar a introducir código malicioso en un fichero Word que lógicamente tendría que ejecutarse de otra manera, ¿vale? Seguro que algunos lo estáis preguntando y qué pasa con otro tipo de mecanismos o canales de comunicación como puedan ser redes sociales, como comentábamos antes de Stego, que nos saltábamos alguno de los mecanismos en el caso de LinkedIn. ¿Qué pasa con los polyglots? Pues en general los polyglots se pierden, o al menos se pierden en el caso de imágenes digitales. Es decir, en el caso de JPEG, que es sobre todo lo que yo he estado investigando, la mayoría de redes sociales pues lo anulan, ¿vale? Con lo cual, en principio, pudiera parecer que los polyglots no se pueden utilizar en redes sociales, pero la respuesta exacta es que no tiene por qué ser así. Es decir, es verdad que por lo que yo he probado, en el caso de los JPEG, no, parece que no se puede codificar un polyglot, pero en otros tipos de formatos a lo mejor sí, ¿vale? Os voy a enseñar simplemente un ejemplo de otro tipo de polyglot siguiendo los mismos conceptos o principios que os he comentado antes, que se podría hacer para distribuir a través de una red social, ¿vale? En este caso concreto os voy a enseñar cómo hacer un polyglot con PDF más shell script. Es igual que antes, simplemente para el formato que queréis os tenéis que hacer con un buen recurso donde os explique el formato de ese fichero y ver qué podemos modificar y dónde para poder introducir ese doble comportamiento, ¿vale? En este caso concreto de polyglot que os enseño, casi siempre va a ser la estructura que veis ahí en grande, ¿no? De echo, un código en base 64 y luego, pues bueno, su recuperación y su ejecución. Entonces, el código es el script que queramos ejecutar, simplemente tenemos que modificar esa línea que os indico ahí, ¿vale? Codificado en base 64. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues bueno, un poco lo que se os ocurra, ¿vale? Yo el ejemplo que os voy a enseñar aquí, lo que voy a hacer es hacer un polyglot entre un PDF cualquiera y lo que voy a codificar es una herramienta clásica de elevación de privilegios, ¿vale? Como es el script de Linenum, ¿vale? Entonces, voy a hacer un polyglot con PDF, voy a subir ese PDF a LinkedIn y lo que voy a probar es, una vez subido, a continuación, bajármelo, ¿vale? ¿Para qué me lo bajo? Pues para comprobar si el polyglot se ha sido eliminado o no ha sido eliminado. ¿Cuál fue aquí mi sorpresa? Que el polyglot pues no se elimina, ¿vale? No se elimina, con lo cual se puede demostrar que para determinados polyglots, en determinados formatos, es posible todavía hacer esta funcionalidad en redes sociales, ¿vale? Esta característica, bueno, se la comuniqué en su momento a los responsables de seguridad de LinkedIn y la verdad es que su respuesta me llamó bastante la atención porque vinieron a decir que, bueno, que esto no era un problema de seguridad, sino que era una característica, ¿no? Porque al final un fichero y un polyglot por naturaleza se puede comportar de diferentes maneras, ¿vale? Lógicamente, bueno, yo no comparto ese punto de vista porque a día de hoy, si me pongo la gorra de defensor, si mi organización tiene acceso a LinkedIn, un usuario podría llegar a descargarse un PDF de LinkedIn, que es una URL legítima, con un polyglot, ¿vale? Y ese polyglot podría tener a su vez algún tipo de código malicioso que detonara algo o que a su vez incluso pudiera recuperar algo ocultado con Stego a su misma vez en el PDF. Con lo cual, bueno, dado que ya se hizo el reporte responsable, es importante que, bueno, que reflexionemos sobre las posibilidades que también junto al Stego Malware abre las posibilidades de los polyglots, ¿vale? Una de las cosas que eché en falta cuando empecé a realizar esta investigación era el hecho de tener herramientas prácticas, ¿vale? Que los profesionales de nuestro sector pudieran utilizar
para poder probar si los polyglots tienen más o menos recorrido o más o menos utilidad en determinados escenarios, ¿vale? Por eso programé la herramienta PowerGlot, ¿vale? Que la tenéis, bueno, la programé en Python 3, y básicamente muchos de los ejemplos que os he enseñado los podéis hacer automáticamente, ¿vale? Se centra principalmente en ficheros JPEG y PDF, es una herramienta que todavía sigue en desarrollo, ¿vale? Pero es completamente funcional y podéis ocultar pues PowerShell, ShellScript, PHP, JavaScript, etcétera, ¿vale? Y además otra de las ventajas que tiene es que tiene un modo de detección. La idea es que este modo, sobre todo cuando se desarrolle mucho más, sea útil para personas que se dediquen a entornos forenses, ¿vale? Actualmente lo que hace es que puede recorrer todo un sistema de ficheros y principalmente lo que detecta es la presencia de polyglots realizados con Stegosploit, ¿vale? Como os comentaba antes, Stegosploit deja una marca a final de fichero que puede ser identificada y podría alertar de la presencia pues, de algún tipo de código malicioso, ¿vale? Os dejo la URL ahí en mi GitHub personal para que, bueno, la descarguéis, la evolucionéis y un poco hagáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, en estos nos quedan unos pocos minutitos para terminar. Quería un poco que vierais la herramienta en vivo. La herramienta es muy sencilla, ¿vale? Está diseñada así. ¿Vale? En el GitHub tenéis, bueno, múltiples ejemplos para que un poco se os desate un poco la imaginación, ¿vale? Voy a pasar un poco rápido. Uy, perdón. A ver, ¿cómo puedo pasar? Perdonar. El vídeo sin pasar la transparencia, ¿vale? A ver. Bueno, aquí básicamente os voy a enseñar dos ejemplos muy rápido. La herramienta es muy sencilla, simplemente se le indica el payload, si vemos el vídeo en grande, el payload que queremos ocultar, el fichero original y el fichero destino, ¿vale? Es, digamos, para tontos, ¿vale? No tiene ningún misterio. Aquí simplemente lo que os enseño en el vídeo es, pues bueno, las múltiples comprobaciones que podéis hacer pues para verificar que de verdad el polyglot está bien hecho, ¿vale? Si hacemos un file al fichero original, vemos las características de un fichero normal. Si lo vemos en la versión de polyglot, pues parece aparentemente un fichero normal, ¿vale? Si vemos la imagen normal y la imagen resultante del polyglot, vemos que aparentemente pues no hay ningún cambio porque de hecho no se modifica nada de la imagen, con lo cual no levantaría la sospecha para nada. Y una vez que ya tenemos el polyglot, pues ese polyglot se podría ejecutar de múltiples maneras, ¿vale? Si os fijáis en este ejemplo, aquí lo que voy a hacer es, yo podría coger el fichero JPEG y darle permisos de ejecución, ¿vale? Y se ejecutaría, en este caso, el script que hemos ocultado, pero otra manera de hacerlo, que es un poquito menos ruidosa que dar permisos de ejecución, podría ser simplemente hacer un cat, ¿vale? Si hiciéramos un cat de fichero y lo pasáramos a un fichero, a un intérprete, a un bus, pues se ejecutaría, ¿vale? Lo que os voy a enseñar aquí un segundo es el código que está oculto en este ejemplo, ¿vale? Que es simplemente, si no recuerdo mal, un ls y un whoami, es decir, vamos a ocultar un listar fichero y saber qué usuario estamos, ¿vale? Entonces cogemos el polyglot, ejecutamos el bash y lo que vais a ver es cómo se ha ejecutado, pues, el ls, ¿vale? Me saca el usuario que está ejecutando pues este polyglot y como os comentaba a lo largo de la charla, pues vais a ver que hay una serie pues de porquería porque lógicamente el polyglot no se puede hacer perfecto, pero realmente no nos da igual, al menos en este punto, ¿no? Porque hemos conseguido enmascarar y ejecutar código, aunque sea código en este caso un poco sencillo, ¿vale? Bueno, aquí en el vídeo tendría más ejemplos. Si seguís el GitHub, pues podéis ver cómo hacerlo con PowerShell, con PHP, etcétera. Voy a avanzar un poco a ver si os puedo enseñar rápidamente en un minuto cómo hacerlo en PDFs, ¿vale? Aquí básicamente lo que vais a ver en el directorio de ejemplos, os he codificado un line enum, lo que os enseñaba antes, ¿vale? Para poder insertarlo directamente en un PDF, ¿vale? Aquí podéis insertar cualquier tipo de script que quisierais, ¿vale? Codificado previamente en base 64. Y aquí, bueno, simplemente lo que usamos ya pues es la herramienta, ¿vale? Vamos a coger PowerGlot, vamos a pasarle el payload, PDF original, PDF destino, ¿vale?
Simplemente os lo enseño esto en directo para que veáis que lo que os he enseñado antes que probé yo, por ejemplo, en LinkedIn, lo podéis probar pues, y distribuir estos polyglot en cualquier otro escenario, ¿vale? Entonces, le vamos a meter el polyglot, el script en concreto, el PDF original, que puede ser el que queráis, y el PDF destino, ¿vale? Entonces, ahora ejecutamos y ya estaría. Y ahora simplemente unas pequeñas comprobaciones para que veáis que el PDF pues se ve perfectamente como un PDF, ¿vale? Se podría visualizar. Veis aquí a la derecha, y os he puesto este ejemplo aposta, que salen una serie de errores, ¿vale? Porque en función, de nuevo, como os llevo comentando en toda la charla, en función del fichero concreto que elijáis, el polyglot probablemente no sea perfecto, ¿vale? Entonces algún error os puede mostrar o en los logs o en otro, o en la ejecución, ¿vale? No sé si se ha visto, creo que se ha visto rápido, a ver si puedo ir un poco para atrás. Ese PDF, hay diferentes maneras de ejecutarlo, pero aquí de nuevo lo que hacemos es, por ejemplo, un cat el PDF y lo pasamos al bash. Y el mismo PDF que habíamos visto que se puede ver como un PDF legítimo, en este caso pues estamos ejecutando pues código malicioso, bueno, el código que queramos que se ejecute en la víctima, ¿vale? Con lo cual, bueno, echar un vistazo a Powerglot porque lo tenéis todo automatizado, evolucionarlo, complementarlo y yo encantado pues de incorporarle mejoras, cualquier mejora que se os pueda ocurrir, ¿vale? Bien, y ya para terminar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, simplemente, bueno, destacar que un poco por esta investigación realizada, sí puedo confirmar que el uso de la esteganografía desde un punto de vista ofensivo está en auge, ¿vale? Me imagino que poco a poco se irán sofisticando las técnicas, porque a día de hoy es verdad que no son muy sofisticadas, pero probablemente los atacantes no la necesitan, porque en la mayoría de los casos con eso evaden las medidas de seguridad perimetral, ¿vale? Creo que hace falta bastante conocimiento en esteganografía y estegoanálisis, y creo, por los ejemplos que os he puesto de polyglots y con la herramienta concreta Powerglot de automatización, que todavía tiene recorrido, ¿vale? Creo que los polyglots es un tema que considerábamos muchos un tanto antiguos y que quizás no tenía tanto impacto en ciberseguridad, pero creo que lo tiene y lo va a tener más, y no solo en malware, sino, como os he comentado, en la posibilidad de ocultar, bueno, hacer polyglots diversos y distribuirlos de diferente manera, ¿vale? Con lo cual, bueno, os animo a que echéis un vistazo a la herramienta, a los múltiples recursos que os he dejado en el repositorio, y entre todos, y esto ya es un ruego, pues que intentemos evolucionar un poquito más las herramientas open source en esta disciplina, tanto para atacantes como para defensores, para hacernos un poco la vida más fácil, ¿vale? Esto es todo. Simplemente, bueno, agradecer de nuevo a la organización por el evento. Cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir a Twitter o a cualquiera de los contactos que os he comentado antes, y si tenéis cualquier duda, pues encantado de responderla. Muchas gracias a todos.